y de la paratiroides el día de hoy. Como así también de una glándula muy importante, que es el páncreas. Correcto. Entonces vamos a dar inicio, comenzar por la tiroides. Si por ahí hay alguien que quiera entrar, solamente me avisan, ¿está bien? Sin ningún problema. La glándula tiroides es una glándula ubicada en la parte anterolateral de la región superior, parte más superior del cuello, ¿correcto? La glándula tiroides tiene variadas funciones, como vamos a ir viendo, cual conllevan a la regulación del metabolismo en sí de todo el cuerpo a través de sus hormonas tiroideas, la T3 y la T4 que vamos a ir viendo, ¿correcto? Pesa aproximadamente, como ustedes ya saben, entre 15 a 20 gramos. Tiene una dimensión aproximadamente de 4 a 6 centímetros de ancho, sería esto, ¿correcto? Aproximadamente 2 centímetros de alto. Y aproximadamente 2 centímetros también de espesor, ¿correcto? Lo que ustedes ya conocen. Un poco está conformada por dos lóbulos, un lóbulo izquierdo, que está acá, y un lóbulo derecho, unido por una zona central, una parte media, que es llamado istmo. ¿Se acuerdan? Un poco de anatomía, ¿correcto? A veces, en algunas personas, aproximadamente el 10% de todas las personas, se presenta un lóbulo más, que es el lóbulo piramidal, que es este de acá arriba, ¿correcto? Que es infrecuente, no todas las personas presentan este lóbulo. Aproximadamente el 10% de las personas presentan este lóbulo. Perfecto. En la parte posterior de la glándula es importante recalcar que se encuentran las otras 4 glándulas pequeñitas, que son las glándulas paratiroideas. ¿Correcto? Normalmente son 4, aunque pueden ser 6 o también podemos tener 2, ¿correcto? Pero la mayoría de las personas presentan 4 glándulas paratiroideas. 2 superiores y 2 inferiores, encargados de secretar la PTH, como vamos a ver también enseguida. Perfecto. Entonces, vamos a terminar de aceptarle a los muchachos que quieren entrar para que puedan asistir también. Correcto. Ahora sí, ya seguimos. Entonces, ¿qué dijimos de la glándula tiroides? Que es una glándula, correcto, como ustedes ya conocen, ubicada en la parte anterolateral del cuello, es encargada de secretar las hormonas tiroideas, como ustedes ya saben, T3, T4, que son responsables del metabolismo de casi todo el cuerpo. Regular el metabolismo, como vamos a ir viendo, correcto, una glándula pequeña de 15 a 20 gramos aproximadamente. Dimensiones 4 por 2 por 2 aproximadamente, ¿correcto? Está formado por 2 lóbulos, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, unido por una zona central, una parte media, que es el istmo. Algunas personas presentan más un lóbulo, que es el lóbulo piramidal. Está acá arriba, está ascendiendo acá, ¿correcto? Muy bien. Cada lóbulo se extiende hacia la parte posterior. Podemos decir que comienza en la parte anterior y se dirige hacia la parte posterior, como abrazando la tráquea, ¿correcto? Y a la parte más superior del esófago. Muy bien, eso es importante recalcar, ya que
hay patologías que producen un crecimiento de esta glándula tiroidea, ¿correcto? Y como está en estrecha relación con la tráquea, al crecer esta glándula va a poder, o sea, va a comprimir la vía aérea, o sea, la tráquea, ¿correcto? Causando una dificultad respiratoria, ¿correcto? También podría comprimir la parte más superior del esófago, causando así disfagia, dificultad para tragar, ¿correcto? También otra relación importante es el nervio laríngeo recurrente. ¿Se acuerdan? No sé si hay una imagen más adelante, creo que hay, que se ubica entre la tráquea, o sea, pasa por un surco acá ubicado entre la tráquea y la glándula tiroides. El crecimiento de la glándula tiroides normalmente podría comprimir esto, o una cirugía de la tiroides se podría dañar ya que tiene una relación muy estrecha con la glándula, y causaría ahí una pérdida de la voz de la persona, ya que el nervio laríngeo recurrente es encargado de inervar las cuerdas vocales. ¿Se acuerdan? Perfecto, vamos a ubicarnos un poquito acá. Acá más o menos está nuestro arco aórtico, ¿se acuerdan? Y ahí emergen sus ramas. El tronco arterial brachiocefálico, ¿correcto? Enseguida va a dar la carótida común, se divide enseguida en una carótida común y una subclavia derecha, ¿correcto? Luego tenemos la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, que emergen directamente ya del arco aórtico, ¿correcto? Perfecto. De la carótida común se va a... La carótida común luego se va a dividir nuevamente en una carótida interna y una carótida externa, ¿correcto? Más acá arriba. Esto es importante solamente para ubicarnos un poquito con respecto a la irrigación de nuestra tiroides, ¿correcto? La tiroides va a estar irrigada por 3 ramas de esta arteria que acabamos de dar nombre, ¿correcto? Que son la tiroidea superior, como pueden ver acá, de nuestra arteria tiroidea superior, encargada de irrigar la tiroides, la tiroidea media y la tiroidea inferior, ¿correcto? Un poco acá. La tiroidea superior, rama de nuestra carótida, la tiroidea inferior, que es rama de este tronco acá, tronco tirocervical, ¿se acuerdan? Que es rama a su vez de la arteria subclavia, ¿se acuerdan? Tronco tirocervical, hasta la arteria tiroidea inferior, ¿correcto? También existe, o hay una variante, correcto, donde existe una tiroidea IMA o tiroidea IMA o tiroidea media. ¿Se acuerdan? Por anatomía. Y cuando existe, se origina del tronco arterial brachiocefálico. Acá más o menos tendría que venir. En este caso no está dibujado, ¿correcto? Tiroideas superiores, tiroideas inferiores y si existe la tiroidea media, ¿correcto? O tiroidea IMA. Perfecto. Con respecto al drenaje venoso, tenemos la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media y la tiroidea inferior, ¿correcto? La tiroidea superior, que está acá, y la tiroidea vena, hablando de drenaje venoso, van a terminar en la vena yugular interna, ¿correcto? Sin embargo, la vena acá, como pueden fijarse acá, la vena tiroidea inferior va a terminar en esta vena acá, llamada vena brachiocefálica. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se formaba la vena brachiocefálica? Por la unión de la vena yugular, que está acá, y la vena
subclavia. ¿Recuerdan? Perfecto. Cuando se unía la vena yugular con la vena subclavia, formaba la vena brachiocefálica. Cuando se unen las dos venas brachiocefálicas acá, más o menos se forma la vena cava superior. ¿De acuerdo? Un poquito de anatomía. Perfecto. Acá está lo que les comenté hace rato, el nervio laringeo recurrente, este amarillito que está acá, que está ascendiendo. Se ubica en un surco ubicado entre la glándula tiroides y la tráquea. ¿Correcto? Es importante conocer estas relaciones, ya que hay que tener en cuenta en el caso de un crecimiento, de una hipertrofia de esta glándula tiroides o de una extirpación de esta glándula tiroides. Es importante. Una lesión de este nervio va a causar una disfonía. O sea, podríamos perder el habla. ¿Correcto? Muy bien. Entonces estuvimos hablando un poquito de nuestra glándula tiroides, ¿correcto? Recordando un poquito lo que ya habíamos estudiado. Esto ya es un corte histológico de nuestra glándula tiroides. Vamos a ver acá estas estructuras que son acá, que son los folículos tiroides. Todo esto son folículos tiroides. Los folículos tiroides, todo esto que están acá, son la unidad básica funcional de nuestra glándula tiroides. Van a ser las que van a producir la T3 y la T4, las hormonas tiroideas, ¿correcto? Y están formadas por dos estructuras. Una estructura amarillenta, ubicada en la parte central, esto que ven en amarillo, todo lo que ven en amarillo, llamado coloide, en el centro, y en la periferia, unas células, ¿correcto?, cúbicas, llamadas células foliculares o tirocitos, ¿correcto? Entonces así está conformado nuestro folículo tiroide. Acá en la periferia los tirocitos, células cúbicas o también llamadas células foliculares, ¿correcto? Y una parte central amarillenta acá, llamado coloide. Perfecto. También tiene una rica irrigación de la glándula tiroides, ¿correcto? Ya que mediante estas irrigaciones va a tener que llegar el yodo, que es importante cuando hablemos de formación de las hormonas tiroideas. El yodo va a tener que llegar acá mediante las arterias, la tiroidea superior, tiroidea inferior o tiroidea media cuando existe, ¿correcto? Luego se va a ir ramificando y va a formar los capilares, como ustedes ya conocen. Y del capilar va a difundir hacia el interior de los tirocitos, células foliculares, y posteriormente va a pasar dentro del coloide, ¿correcto? Para la formación de las hormonas tiroideas. Una vez que se forman las hormonas tiroideas, estas salen nuevamente hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo. Esta es la forma básica lo que vamos a estudiar, lo que ocurre, ¿correcto? También por fuera ya de nuestro folículo tiroides vamos a ver unas células, ¿correcto? Que son estas de acá, como ustedes pueden ver, unas células bien estiraditas, ya fuera de nuestro coloide, llamadas células C o células parafoliculares. Estas células parafoliculares van a secretar una hormona llamada calcitonina, ¿correcto? Y vamos a ver más adelante su función. Perfecto, un poco sí. ¿Entendimos hasta acá? ¿Correcto? Hablamos primeramente de la glándula tiroides, la morfología de la glándula tiroides, y después vimos un corte histológico de la glándula tiroides, ¿correcto? Vimos cómo está conformado, cuál es la unidad básica funcional de
de la glándula tiroides, en este caso son los folículos tiroides, formados por una parte central, que es nuestro coloide, y unas células ubicadas alrededor, la periferia, llamadas tirocitos o células foliculares. ¿Correcto? Muy bien. También está ricamente vascularizado. A través de la vasculatura llega el yodo tiene que ingresar dentro de la célula, luego ya dentro de la célula tiene que pasar nuevamente dentro del coloide, ¿correcto? Y el yodo ayuda a la formación de las hormonas tiroideas T3 y T4 y posteriormente sale nuevamente hacia afuera, hacia la circulación sanguínea. Esto es lo básico, lo básico. Ahora vamos a ir detallando un poquito más. Perfecto. Acá les estuve marcando los pasos. Paso 1, paso 2 y paso 3. Para que cuando vayan leyendo les sea fácil de entender con respecto a la síntesis de las hormonas tiroideas, las que son la T3 y la T4. Todo comienza con nuestro capilar sanguíneo. Acá está nuestro capilar, acá están nuestras células foliculares, ¿se acuerdan? Y acá está nuestro coloide. Perfecto. Acá está la imagen para que se ubique arriba. ¿Se acuerdan? Su folículo tiroides es la unidad básica funcional de la glándula tiroides, como está conformado. Una parte central, llamada coloide, una parte periférica, llamada tirocitos, o formado por células cúbicas, las cuales son las células foliculares. ¿Correcto? Acá solamente le dibujé medio separado para que puedan entender, ¿correcto? Pero estas células foliculares en realidad tendrían que estar por todo, rodeando toda la estructura de nuestro coloide, de esta forma. Pueden ver allá en la imagen, ¿correcto? La imagen de acá arriba. Esto es una forma esquemática para que podamos entender nada más. Perfecto. A través del capilar va a llegar el sodio, perdón, va a llegar el yodo, ¿correcto? Hasta, escribir en negro porque si no me van a ver, va a llegar el yodo hasta nuestros folículos tiroides, ¿correcto? Perfecto. Una vez que llegue los folículos tiroides, ¿correcto? Las células foliculares tienen una estructura, una proteína en su membrana plasmática llamada SIM. Esta proteína es una proteína transmembrana, como pueden ver con sus dos dominios, que permite el intercambio de yodo por sodio. Es un cotransportador sodio-yodo, ¿correcto? Cotransportador porque mete en el mismo sentido. Mete una molécula de yodo y una molécula de sodio. ¿Dónde? Dentro de nuestras células foliculares. De esta forma ingresa el sodio dentro de las células foliculares. Acá ya está nuestro yodo, dentro de las células foliculares, mediante un cotransportador llamado SIM. ¿Correcto? Este SIM va a ingresar tanto el yodo como el sodio dentro de la célula. Es un transporte activo secundario, cotransporte activo secundario en realidad, ¿correcto? Porque depende del gradiente generado por la bomba sodio-potasio, como ustedes ya conocen, ¿correcto? En fin, tenemos el yodo dentro de nuestras células foliculares ahora, ¿correcto? Pero necesitamos del yodo dentro del folículo tiroide. Ahora, el yodo que ingresó acá tiene que pasar hacia nuestro folículo tiroide. Y va a pasar dentro de nuestro folículo tiroide mediante otra proteína ubicada en la zona, la parte basal ahora de nuestras células foliculares. Esta proteína es llamada pendrina, que es también un contratransporte sodio-cloruro en realidad,
¿correcto? Contratransporte, ¿por qué? Porque intercambia yodo con cloro, pero el yodo va a meter en este sentido dentro del coloide y el sodio va a sacar, o sea, va a sacar del coloide y va a ingresar dentro de la célula. Por eso es contratransporte, ¿correcto? Un transporte activo secundario de la misma forma que el zinc, ¿correcto? Solamente que el zinc es un cotransportador. Este es un contratransporte, ¿correcto? Ingresa yodo al coloide y sale cloruro, o sea, ingresa yodo dentro del coloide, acá, el yodo, y sale el cloro, y ingresa, pero no es que sale, ingresa el cloro también, pero dentro de las células foliculares, sale, pero fuera del coloide, ¿se entiende? Perfecto. Todo esto, ¿para qué? Para tener el yodo dentro de nuestro coloide, acá. Esto es lo que queríamos lograr. ¿Correcto? Muy bien. No se olviden de estas proteínas. Cuando se hable un poquito de patología, van a escuchar. Por sobre todo la pendrina. Seguramente ya escucharon hablar del síndrome de Pendred. Correcto. El síndrome de Pendred se caracteriza por una falta o por un déficit de esta proteína, la pendrina. Correcto. Y la pendrina no solo existe en la glándula tiroides, sino también existe a nivel del oído. Entonces, si falta esta pendrina, vamos a tener un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque no vamos a ingresar el yodo dentro del coloide y no vamos a producir las hormonas tiroideas. Y vamos a tener una sordera. ¿Por qué? Porque es una proteína también importante para el oído, encargado de la audición. ¿Correcto? Entonces, el síndrome de Pendred, si ustedes escuchan alguna vez, se caracteriza por un hipotiroidismo acompañado de sordera. ¿Por qué? Porque esta proteína acá transportadora no tiene. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, dentro del coloide tenemos que conocerle a una enzima, correcto, que en realidad va a ser la enzima más importante de todo el proceso de formación de las hormonas tiroideas, llamada TPO, correcto, o tiroperoxidasa, como quieran llamarlo, TPO o tiroperoxidasa. Esta es la hormona encargada. Esta es la hormona estrella, en realidad. Esta es la estrella encargada de formar las hormonas tiroideas, ¿correcto? Y forma en 3 simples procesos. El primer proceso, donde actúa la TPO, es la oxidación. El segundo proceso, también está marcado acá, donde actúa la TPO, es la organización. Y el tercero, por último, es el acoplamiento. ¿Correcto? De esta forma actúa nuestra tiroperoxidasa, o por sus siglas TPO. ¿Correcto? Dijimos que actúa en 3 sencillos pasos. El primer paso es la oxidación. El yodo que ingresó desde la circulación sanguínea acá hacia el interior de la célula folicular por medio del zinc, luego por medio de la pendrina ingresa dentro del coloide, tiene que ser oxidado, ¿correcto? Para poder tener afinidad por otra proteína. Si el yodo no está oxidado, no tiene afinidad por esta proteína acá, globular, llamada tiroglobulina, ¿correcto? Y para eso se oxida nuestro yodo. Y ese es el primer proceso, ¿correcto? Que ocurre mediante esta enzima llamada tiroperoxidasa, oxidación de nuestro yodo. Una vez que el yodo está oxidado, adquiere afinidad por la tiroglobulina, que está acá en verde, ¿correcto? Una proteína globular, ¿correcto?
La tiroglobulina, como pueden ver, se forma también dentro de las células foliculares. Se forma en el retículo endoplasmático. Si quieren ser más específicos, retículo endoplasmático rugoso. Ustedes saben que rugoso sintetiza todas las proteínas y el retículo endoplasmático liso, todo lo que sea lípidos. Entonces, como la tiroglobulina es una proteína, es producido por el retículo endoplasmático rugoso, ¿correcto? Todo el proceso es el mismo en todas las células. Se transcribe el ADN del núcleo, se convierte en ARN mensajero, sale del núcleo el ARN mensajero y se traduce luego ya en el retículo endoplasmático. Si es proteína es rugoso y si es lípido es en el liso, ¿correcto? Muy bien. Solamente para recordarnos de la clase pasada también. Una vez una vez traducido a nivel del retículo endoplasmático, pasa al aparato de Golgi para su ensamblado. Se ensambla en vesículas de transporte, ¿correcto? Muy bien, ustedes saben que la membrana es lipídica y todo lo que sea de naturaleza proteica no puede atravesar nuestra membrana directamente, ¿correcto? A necesitar pasar mediante unas vesículas de transporte, ¿correcto? Acá nuestra tiroglobulina es una proteína, entonces es hidrofílica, necesita estar en una vesícula. Para eso pasa al aparato de Golgi, para ser empaquetado en estas vesículas. Y luego, por exocitosis, va a pasar dentro del coloide. Y ahora ya tenemos también tiroglobulina dentro del coloide, ¿correcto? Es solamente para acatar de dónde sale la tiroglobulina, ¿correcto? Pero nos quedamos acá. El primer proceso donde actúa la TPO, esta enzima estrella que estamos hablando, que es encargada de formar las hormonas tiroideas, es la oxidación. Entonces, el yodo que ingresa desde los capilares hacia las células foliculares y luego al coloide tiene que estar oxidado para que pueda tener afinidad por esta tiroglobulina. ¿Correcto? Una vez que está oxidado, adquiere afinidad por la tiroglobulina y se une a la tiroglobulina. A ese proceso llamamos de organización. ¿Correcto? Cuando un yodo se une a la tiroglobulina, se forma la monoyodo tironino. Cuando dos moléculas de yodo, como pueden ver acá, se unen a la tiroglobulina, se forma el diyodo tironino. ¿Correcto? Esto mediado por una enzima que es la TPO, la misma enzima. ¿Correcto? Por eso llamamos de enzima estrella. Doutor, ¿Sí? me escuchas bem? Sí, te escucho perfecto. Bom dia para o doutor. Bom dia. Eu tenho uma pergunta. O iodo é capaz de influenciar a tiroide? O iodo é capaz ou não? ¿De qué? De influenciar para hipo ou hipertiroidismo, acelerar ou desacelerar o metabolismo? En realidad, no. El aumento de yodo, si los mecanismos funcionan, se excreta nada más, porque siempre se va a absorber una cantidad diaria, aproximadamente 150 microgramos de yodo día, ¿correcto? Pero el déficit de yodo sí podría conllevar a un hipotiroidismo por falta de yodo, ¿correcto? Por eso en la antigüedad, como las personas no consumían mucho yodo, esta patología se veía mucho más frecuente, el hipotiroidismo, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, la sal ya viene sal yodada, entonces el hipotiroidismo entonces se ve en menos cantidad de personas, ¿correcto?
pero sí el déficit podría conllevar al hipotiroidismo por falta del yodo. El yodo es fundamental para la formación de las hormonas tiroideas, pero con respecto al aumento, si los mecanismos compensatorios funcionan, no conllevaría a un hipertiroidismo, como vamos a ver más adelante. ¿Se entiende? Ok, gracias. Perfecto. Gracias, doctor. Perfecto. Entonces, llegamos al primer paso acá, producida por la TPO, que es la oxidación. El yodo se oxida ¿para qué? Para que tenga afinidad por la tiroglobulina, ¿correcto? Una vez que se oxida, tiene afinidad por la tiroglobulina y se une a esta tiroglobulina, una proteína globular, ¿correcto? Cuando un yodo se une a la tiroglobulina, se forma la monoiodotirosina, ¿correcto? Cuando dos moléculas de yodo se unen a la tiroglobulina, se forma el diiodotirosina. Van a ver abreviado mono, M-I, monoiodotirosina y M DMT, tirosina, correcto, monoiodotirosina y la diiodotirosina. Diiodotirosina porque está unido con dos moléculas de yodo y monoiodotirosina porque está unida a una molécula de yodo. Eso es el proceso de organización, ¿correcto? Mediado también por la PPO o tiroperoxidasa, como quieren llamar. Y por último viene el acoplamiento. El acoplamiento también está mediado por la tiroperoxidasa o TPO, ¿correcto? ¿Qué ocurre en el acoplamiento? En el acoplamiento lo que realiza esta TPO es agarrar una monoiodotironina y unir con una diiodotirosina, ¿correcto? Una diiodotirosina. Cuando se une una monoiodotirosina con una diiodotirosina, se forma lo que conocemos como triiodotirosina o T3. ¿Correcto? La TPO también puede juntar las dos moléculas de diiodotirosina juntas, formando así, si se unen estas dos, esta con otra molécula igual, va a formar una molécula con 4 iodos, o sea, la T4, tetraiodotirosina, ¿correcto? O también llamado de tiroxina nada más, la T4. Y así conformamos nuestra T3 y nuestra T4, mediante la tiroperoxidasa en 3 procesos simples: oxidación, organización y acoplamiento. ¿Correcto? Luego del acoplamiento se forma un complejo de una tiroglobulina, porque la tiroglobulina sigue acá, unida a una molécula de T3, una molécula de T4, una molécula de T1, una molécula de T2. ¿Correcto? Ahí se forma un complejo. Cuando se forma este complejo, esto es transportado hacia la parte basal, correcto, de nuestras células foliculares y sufre un proceso de expulsión del coloide llamado endocitosis. ¿Por qué endo? Porque va a ingresar dentro de la célula. Es una endocitosis. O también pueden llamarle de pinocitosis, correcto, sin problema, o endocitosis o pinocitosis. Entonces, de esta forma pasa la tiroglobulina unido al T4, al T3
al T1 y al T2 dentro de mis células foliculares. Todo este complejo pasa dentro de mis células foliculares. Ya dentro de mis células foliculares existen unas enzimas llamadas lisocimas. Estas lisocimas, ¿qué producen? Producen la separación, correcto, de estas hormonas de la tiroglobulina, correcto. Entonces separa la T3, la T4, la T2, la T1 y la tiroglobulina, todo por separado, correcto. La tiroglobulina se vuelve a reutilizar, correcto. Se ensambla nuevamente y pasa nuevamente hacia el coloide para comenzar todo el proceso de nuevo, correcto. Entonces la tiroglobulina se reutiliza como se forma también a nivel del retículo endoplasmático, correcto. Ahora, ¿qué pasa con el T2 y T1? Estos no sirven, son inactivas. Entonces, a la T2 y a la T1 le actúa una enzima, otra enzima llamada desyodasa. La desyodasa también se encuentran dentro de las células foliculares, ¿correcto? Desyodasa. Des es quitar. Entonces le va a quitar su yodo al T1 y al T2. Al T1 le quita un yodo y al T2 le quita 2 yodos. ¿Para qué? Para que el yodo pueda ingresar nuevamente dentro del coloide y comenzar todo el proceso que recién vimos. Se reutiliza. La T3 y la T4, que son hormonas activas, pasan al torrente sanguíneo y comienzan su viaje, como vamos a ver enseguida. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, no todo el complejo, ¿correcto? O en realidad, a veces, este complejo no es degradado de inmediato por las lisocimas. Es solamente para que tengan en cuenta. A veces no es degradado de inmediato por las lisocimas. Cuando la vesícula, por ejemplo, es muy grande y trae consigo gotitas coloidales, gotas del coloide. Entonces, cuando pasa gotitas del coloide, acá junto con este complejo, normalmente las lisocimas no actúan de inmediato sobre ellas y permanecen un buen tiempo acá dentro de las células foliculares. Incluso pueden permanecer durante meses. ¿Correcto? Por eso, esta es la explicación por qué una persona con falla de la glándula tiroides o una disfunción de la glándula tiroides, correcto, clínicamente el déficit de las hormonas tiroides aparece después del mes o después de los 2 meses o 3 meses recién, correcto. No es que una persona se extirpa o tiene una pérdida de la función de la glándula tiroides y enseguida ya aparece el déficit de la T3 y T4, ¿correcto? ¿Por qué? Porque existe este complejo almacenado también en las células foliculares, ¿correcto? Entonces, por más que se deje de producir este complejo, lo que ocurre en el hipotiroidismo, tenemos todavía de reserva dentro de las células foliculares. Entonces, la clínica del hipotiroidismo va a aparecer normalmente después de un mes aproximadamente de la disfunción, ¿correcto? O de 2 meses o de 3 meses, no aparece de forma aguda. ¿Se entiende? Perfecto. Doutor? Sim. Bom dia, eu tenho uma dúvida. Nas aulas passadas, na aula passada, o senhor comentou sobre o TSH. Ele influencia nessa questão da síntese Claro. dos hormônios tiroides? Como que ele atuaria nesse caso? ¿Cuál es el nombre de la TSH? Hormônio estimulante da tiroide. Perfecto. Folículo estimulante. Esta hormona actúa sobre la captación de yodo, actúa sobre esta proteína llamada SIM,
potencia la captación de yodo para que más yodo ingrese dentro de la célula y así pase dentro del coloide posteriormente. ¿Se entiende? Se potencia este cotransportador. ¿Se entiende? Para que más yodo ingrese, y entonces si tenemos más yodo, tenemos más aumento de formación de las hormonas tiroideas. ¿Correcto? Favorece la captación de yodo. ¿Está bien? Entendi, doutor. Obrigada. Perfecto. Traté de resumirle un poquito todo lo que le estaba diciendo acá, para que cuando vayan leyendo puedan ir siguiendo. ¿Correcto? Acá están los folículos tiroides formados por el coloide. Acá en el dibujo está un poquito esquematizado. ¿Correcto? Acá tenemos la diferencia, una pequeña diferencia también que tienen que saber entre la T3 y la T4. La T3 tiene una vida media mucho más corta que la T4. La T3 en la sangre dura aproximadamente 18 horas. La T4 en sangre dura aproximadamente 7 días, posterior a su formación. ¿Correcto? Pero se forma mayor cantidad de T4 que T3. El 80% aproximadamente corresponde a T4. ¿Correcto? Por eso la T4 también es conocida de hormona de reserva. ¿Correcto? Uno, porque permanece mucho día en la sangre. Y otro, porque tenemos mayor cantidad. Pero la T4 no tiene función directa sobre los receptores de las demás células donde van a actuar. ¿Correcto? Entonces, no es muy fuerte la acción de la T4. ¿Se entiende? Entonces, para que la T4 tenga protagonismo, tiene que ser convertida nuevamente en T3. ¿Se entiende? Por eso la T3 es mucho más potente que la T4. Todo este mecanismo vamos a ver enseguida, ¿correcto? Solamente para diferenciar un poquito una de otra. Muy bien, si no le quedó muy claro, lo mismo acá. La imagen le va a aclarar. Tenemos el yodo dentro de la sangre. El yodo ingresa por un cotransportador. El NIS, ¿se acuerdan? Ingresa sodio con yodo. El yodo, una vez dentro de la célula, porque esta es nuestra célula folicular, va a pasar dentro del coloide mediante otro transportador llamado pendrina, un contratransporte en realidad. Ingresa yodo, saca cloro. ¿Correcto? Ya el yodo dentro del coloide tiene que sufrir 3 procesos que habíamos visto. El primero es la oxidación. ¿Se acuerdan? Mediante la TPO. El yodo tiene que estar oxidado para que tenga afinidad por la tiroglobulina. ¿Se acuerdan? Acá está nuestra tiroglobulina. ¿Dónde se formaba la tiroglobulina? En el retículo endoplasmático. ¿Correcto? El núcleo va a transcribir el ADN en ARN mensajero. Esto va a irse el ARN mensajero al retículo endoplasmático rugoso, donde se va a traducir. Luego de ser traducido, va a pasar al aparato de Golgi para ser ensamblado. Luego de ser ensamblado, ya va a estar dentro de vesículas de transporte y va a poder ser transportado hacia el coloide. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el yodo oxidado mediante la TPO ya adquiere afinidad por la tiroglobulina. Acá está nuestra tiroglobulina. Una vez que el yodo está oxidado, se va a unir, formando así monoyodo, tirosina y diyodo, tirosina. ¿Correcto? Luego ocurre el ensamblado, todo mediante esta enzima estrella llamada TPO, que va a unir una molécula de monoyodo tirosina con una molécula de diyodo tirosina, formando la triyodo tirosina, o 2 moléculas de diyodo tirosina juntas formando la T4, triyodo tirosina. Una vez que se ensambla esto, ocurre el ensamblado,
se forma el complejo y por endocitosis o pinocitosis ingresa nuevamente dentro de la célula. En la célula tenemos unas enzimas lisosómicas que van a separar la T3 y la T4 de la tiroglobulina, ¿correcto? La tiroglobulina es reutilizada nuevamente. Y la T2 y T1, también formado del complejo, pasa por un proceso llamado iodación. ¿Correcto? Se reutiliza su iodo. Todo esto es el proceso básico que ocurre. ¿Correcto? También acá, lo mismo. ¿Se dan cuenta? El RN mensajero se traduce, luego pasa al aparato de Golgi, se ensambla y pasa hacia el coloide. Esto es nuestra tiroglobulina. Esto es nuestro complejo. ¿Se dan cuenta? Una tiroglobulina unida a T3, T4 a una monoiodotirosina y una diiodotirosina. Perfecto. Con respecto al transporte de estas hormonas tiroideas. Voy a agarrar agua un ratito. Me espera un ratito, voy a agarrar agua que tengo mucha sed. Les pido solamente un minutito. Bueno, si no hay nadie para aceptar, traten de ingresar mientras agarro agua. Con respecto al transporte de las hormonas tiroideas, tenemos que saber que el 99% de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, son transportadas mediante proteínas transportadoras. Poquísimo, aproximadamente el 1% viajan de forma libre a través del plasma. ¿Correcto? Tenemos 3 proteínas transportadoras. La TGB, la TTR o prealbúmina y la albúmina. ¿Correcto? La principal proteína transportadora de las hormonas tiroideas que van a ver es la TGB. ¿Correcto? Proteína transportadora de hormonas tiroideas. Muy bien. Un poco nada importante, solamente para acatar un poquito con ustedes. Normalmente siempre se habla solamente de la TGB como proteína transportadora de hormonas tiroideas porque es la más abundante, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de un aumento de la proteína transportadora, las TGB, podemos hablar de un aumento de las hormonas tiroideas totales, pero no de las hormonas tiroideas libres. ¿Correcto? Entonces es importante diferenciar porque hay condiciones que aumentan la TGB y por ende va a aumentar las hormonas tiroideas totales, pero no así las hormonas tiroideas libres. Para tener en cuenta nada más. ¿Correcto? Acá. Dijimos, una vez que las hormonas tiroideas, como pueden fijarse, esto no son núcleos de una célula, ¿correcto? Acá está el receptor de T3. Una vez que las hormonas tiroideas ingresan dentro de la célula, la T3 puede ingresar directamente dentro del núcleo y participar en los mecanismos de regulación de esa célula. ¿Correcto? Pero la T4 no presenta un receptor específico, entonces debe volver a convertirse, la T4 tiene que convertirse en T3 para poder realizar este mecanismo. ¿Correcto? Muy bien.
La T4 se convierte en T3 mediante una desyoasa. Pero la desyoasa 1, ¿dónde está la desyoasa 1? Acá en la imagen, acá está. Desyoasa 1. La T4 se convierte en T3 mediante una enzima llamada desyoasa 1. Existen 3 tipos de desyoasas. La desyoasa 2 es la que tenemos en el cerebro. Es la que permite, correcto, tener un control sobre las hormonas tiroideas. Es la que le avisa, por decir así, al núcleo, al cerebro, que ya hay un exceso de hormonas tiroideas para poder suspender la secreción tanto de la hipófisis como del hipotálamo, hormonas estimulantes de la tiroides. ¿Correcto? Entonces la desyoasa 2 a nivel cerebral. La desyoasa 3, sin embargo, solamente actúa en situaciones especiales, no siempre está actuando. La desyoasa 3 es la que convierte la T4 en T3 reversa, como pueden fijarse acá. Desyoasa 3 convierte la T4 en T3 reversa. La T3 reversa es la forma inactiva de la T3. ¿Para qué queremos la forma inactiva de la T3? Y para ahorrar energía. Esa es la principal función de la formación de la T3 inversa, ¿correcto? Imagínense en el caso de algunas enfermedades graves, ¿correcto? El cuerpo va a querer ahorrar su energía, entonces va a empezar a formar T3 reversa, ¿correcto? Porque la T3 activa, ¿correcto? Va a empezar a producir un aumento el catabolismo de todas las células, como vamos a ir viendo enseguida, ¿correcto? El aumento del catabolismo va a aumentar los gastos energéticos del cuerpo en sí, ¿correcto? Si el cuerpo está dañado, enfermo, no va a querer usar todas sus reservas energéticas, va a querer ahorrar un poquito, ¿correcto? Entonces, esa es la formación de la T3 reversa. A esto llamamos también de síndrome de eutiroideo enfermo, la formación de T3 reversa, ¿correcto? Tenemos dos receptores, los receptores alfa y los receptores beta. Las hormonas actúan a nivel de estos receptores. Los receptores alfa existen en casi todo el cuerpo. Los receptores beta, sin embargo, son más específicos. Se encuentran a nivel de la hipófisis y a nivel del hígado, ¿correcto? Los receptores beta más bien sirven para la regulación del eje tiroideo, lo que dijimos, ¿correcto? Cuando hay un aumento de la hormona tiroidea, T3 y T4, se tiene que regular, se tiene que parar su producción, ¿correcto? Y esto mediante los receptores beta ubicados en la hipófisis, ¿correcto? Muy bien. Como también para la síntesis de la TGB, que es la transportadora de las hormonas tiroideas. Muy bien. Sin embargo, los receptores alfa que están a nivel de todo el cuerpo, más bien es para el metabolismo celular, ¿correcto? Recibe las hormonas tiroideas, ¿para qué? Para poder aumentar así el metabolismo de esa célula, ¿correcto? Muy bien. Entonces, dos tipos de receptores, alfa y beta. Los beta son un poquito más específicos, más bien ubicados a nivel de la hipófisis, también a nivel del hígado, encargado de la regulación del eje tiroideo, los niveles de hormonas tiroideas. Los receptores alfa, sin embargo, dependiendo de qué célula estemos hablando, va a aumentar su función, va a potenciar su función, va a aumentar el metabolismo celular. ¿Correcto? Muy bien. Con respecto a la regulación, le tenemos al hipotálamo, que va a secretar una hormona, la TRH, ¿se acuerdan? La TRH va a actuar sobre la hipófisis anterior o adenohipófisis, secretando así
estimulando así la secreción de TSH. ¿Se acuerdan? Muy bien, la TSH es secretada por la hipófisis anterior. Y la TSH a su vez va a estimularle a la glándula tiroides. ¿Para qué? Para que la glándula tiroides libere T3 y T4. ¿Correcto? Muy bien. Cuando los niveles de T3 y T4 están aumentados, están altos, ellos mismos por retroalimentación negativa, entonces una retroalimentación negativa va a inhibirle al hipotálamo y a la hipófisis mediante los receptores beta, que recién hablamos, ¿correcto? Estos receptores beta. Perfecto, va a inhibir el aumento de T3 y T4, va a inhibirle tanto al hipotálamo como a la hipófisis. ¿Para qué? Para que el hipotálamo no produzca más TRH que le estimule a la TSH, a la hipófisis, perdón. Y a la hipófisis para que no libere más TSH, para que así no le esté estimulando a nuestra tiroides. ¿Correcto? Para descender nuevamente los niveles de T3 y T4. Perfecto. Mecanismo de retroalimentación negativa, feedback negativo. Otra cosa importante, la TSH no solo estimula el aumento de producción de T3 y T4, sino también tiene un efecto trófico sobre la glándula tiroides. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta de tamaño la glándula tiroides. ¿Correcto? Muy bien. Por eso es que cuando hay TSH, un poco acá mejor. Lo que ya dijimos, ¿correcto? La TSH también tiene un efecto trófico, entonces, sobre la tiroides, sobre la glándula tiroides. Va a aumentar su tamaño. Eso es efecto trófico. A esta enfermedad, al aumento de la glándula tiroides, le conocemos como bocio. ¿Correcto? ¿Y por qué se caracteriza el bocio? Por el aumento de la glándula tiroides con una disminución de la función tiroides. O sea, aumenta de tamaño, nuestra glándula tiroides se queda grande, pero no secreta T3 y T4. Eso es el bocio. ¿Correcto? Muy bien. Por eso es que en el hipotiroidismo tenemos TSH aumentado, pero T3 y T4 bajo. ¿Correcto? En el hipo tenemos T3, T4 bajo, pero TSH aumentado. En el hiper tenemos TSH alto, TSH bajo, pero T3 y T4 alto. ¿Entienden? ¿Por qué creen que pasa esto? En el hipotiroidismo, piensen más un poquito, en el hipotiroidismo vamos a tener T3 y T4 bajo. ¿Correcto? Si T3 y T4 están bajos, estas hormonas no van a inhibirle nunca al hipotálamo y a la hipófisis, ¿se entiende? Porque están bajos, entonces no le inhiben. Y si no le inhiben, se sigue secretando TSH. ¿Correcto? Entonces, por eso el hipotiroidismo cursa con T3 y T4 bajo y TSH aumentado. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa en el hipertiroidismo? En el hipertiroidismo hay un aumento de las glándulas tiroides. Este aumento de las glándulas tiroides, correcto, va a inhibirle tanto al hipotálamo como a la hipófisis y va a producir un descenso entonces de la TSH, correcto. Por eso el hipertiroidismo va a tener T3, T4 elevado y TSH disminuido. ¿Entienden? Profesor, una pregunta. La persona que tiene hipotiroidismo tiene una mayor cantidad de T3 y T4.
No. Hipotiroidismo va a tener menor cantidad de T3 y T4. Pero la tiroides no es más estimulada porque aumenta el TSH. Es más estimulada. ¿Por qué? Porque tenés bajos niveles de T3 y T4. Entonces, si tenés bajos niveles de T3 y T4, nunca vas a inhibirle. ¿Qué pasa cuando T3 y T4 aumenta? Ocurre la retroalimentación negativa y la T3 y T4 le inhibe al hipotálamo de la hipófisis. ¿Correcto? Esto es cuando tenés mucho T3 y T4. Voy a borrar acá para que me entiendas. Bueno, si tenés un hipotiroidismo, tenés pocas hormonas tiroideas, por eso es hipo, poco, ¿correcto? Si tenés pocas hormonas tiroideas, estas hormonas tiroideas, como son pocas, no van a poder producir la retroalimentación negativa y inhibirle al hipotálamo a la hipófisis, ¿correcto? Porque si T3 y T4 tenés mucho, ¿qué produce? Por retroalimentación negativa, le estimula a los receptores beta del hipotálamo y deja de producir estas hormonas, ¿correcto? ¿Entienden? Pero si vos tenés bajos niveles de T3 y T4, no vas a poder bloquearle ni al hipotálamo ni a la hipófisis. No van a estar bloqueados, ¿entienden? Y van a estar secretando y secretando y secretando, ¿entienden? Vos vas a tener T3 y T4 bajo, pero vas a tener un aumento de tu TSH, ¿entienden? ¿Por qué? Porque no le estás inhibiendo, se está secretando cada vez más. ¿Correcto? Porque la falla, en este caso, no está en tu hipófisis que secreta TSH, sino está en tus glándulas tiroides que está secretando T3 y T4. ¿Se entiende? Entonces, tener una disminución de las hormonas tiroideas, pero un aumento de la TSH, que es una hormona hipofisial. Entonces, con altos niveles de TSH, la tiroides sigue produciendo poco T3 y T4. ¿Cómo? A pesar del aumento de la cantidad de TSH, la tiroides sigue produciendo poco T3 y T4. Sí, ¿por qué? Porque la tiroides es la que está fallando. Vos le estimulás, pero si tu tiroides no funciona, no va a poder producir T3 y T4, ¿se entiende? Por más que vos le estés estimulando. Perfecto, doctor, gracias. Estás en condiciones normales. Si todo está normal, ¿qué pasa? Vamos a pensar así. Si todo está normal, cuando hay un aumento de T3 y T4, este aumento va a producir va a actuar sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis por retroalimentación negativa y va a inhibirle. ¿Por qué? Porque ya tenés mucho T3 y T4. Entonces no se produce más TRH ni la hormona estimulante de la tiroides. ¿Correcto? Para poder disminuir nuevamente los niveles. ¿Se entiende? Esto en condiciones normales. Igual que si tenés T3 y T4 bajo, vos no le vas a enviar ninguna señal a tu hipotálamo para que deje de producir. Sin embargo, como que T3 y T4 está libre, tu hipotálamo y tu hipófisis van a empezar a secretar más TRH, más TSH para estimularle más a tu tiroides para que aumente más su producción de T3 y T4. De estos lados, una retroalimentación positiva. ¿Entienden? Esto en condiciones normales. Un hipotiroidismo y un hipertiroidismo sale ya de nuestra fisiología normal. Todo esto la persona gana peso, ¿verdad? Sí, eso es de forma patológica. Voy a explicar. Si tu glándula tiroides no funciona, ¿qué va a pasar? Vas a tener una disminución, ¿verdad? De T3 y T4. ¿Quién produce T3 y T4? Tu glándula tiroides.
si tu glándula tiroides es disfuncional, vas a tener un déficit de T3 y T4, lo que conocemos como hipotiroidismo, ¿correcto? Si vos tenés pocas hormonas T3 y T4, ¿correcto? Esto va a leer tu hipotálamo y va a leer tu hipófisis, ¿se entiende? Y en respuesta a este déficit de T3 y T4, se va a secretar hormonas hipotalámicas y hipofisiarias, ¿correcto? Entonces, cada vez vas a secretar más TSH, más TSH, pero tu glándula tiroides, como no funciona, no va a secretar T3 y T4. Por eso en el hipotiroidismo tenés una disminución de las hormonas tiroideas, pero un aumento de TSH. ¿Entienden? ¿Entendió ahora? ¿O no? Sí, profe. Bueno, gracias. ¿Cuáles son las funciones principales de la hormona tiroidea, la T3 y T4? Participa en la generación de calor, aumentando el metabolismo celular, aumenta la liberación de energía por la destrucción de enlaces químicos, ¿correcto? El ATP libera energía, se convierta en ADP, y acá libera calor, ¿correcto? Entonces, una de las funciones de la hormona tiroides es la generar calor, aumentando el metabolismo, aumentando la liberación de energía, aumentando la ruptura de enlaces químicos, ¿correcto? Entonces, si pensamos de esta forma, una persona con un hipertiroidismo que secreta muchas hormonas tiroideas va a tener mucho calor. ¿Por qué? Porque va a estar liberando mucha energía. Sin embargo, una persona con hipotiroidismo no va a estar generando calor, no va a estar rompiendo muchos enlaces. ¿Se entiende? Entonces va a tener frío. Por eso la persona con hipertiroidismo siente mucho calor. Si ustedes le conocen a una persona hipertiroidea, esa persona va a estar con mucho calor siempre, ¿entienden? En casi todo lado. Vos podés estar en un ambiente fresco, pero ya va a estar con calor, ¿entienden? Y el hipotiroideo, contrario, puede estar en el sol, pero él puede llegar a tener frío, ¿entienden? Perfecto. Otra función de la hormona tiroidea es aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, una persona hipertiroidea va a tener la frecuencia cardíaca aumentada y la presión arterial aumentada. Una persona hipotiroidea va a tener la frecuencia cardíaca disminuida y la presión arterial disminuida. ¿Correcto? También aumenta la absorción intestinal, aumenta el uso de lípidos y glucosa, que sería lo mismo, ¿correcto? La generación de energía, aumenta el catabolismo de colesterol, aumenta el catabolismo general, ¿correcto? Las hormonas tiroideas. Otra cosa muy importante es en el desarrollo y la mielinización del sistema nervioso, ¿correcto? Las hormonas tiroideas participan en el desarrollo y toda la mielinización del sistema nervioso, ¿correcto? De las neuronas. Esto es importante, ¿correcto? Porque imagínense una persona hipotiroidea, ¿correcto? Estamos con déficit de las hormonas tiroides, o la mamá, ¿correcto? Cuando está embarazada tiene un hipotiroidismo, el niño no va a desarrollar su sistema nervioso como corresponde, ¿correcto? Va a generarse en esa criatura un déficit del desarrollo mental, un retraso mental va a producir en la criatura, ¿correcto? Y a esta patología le conocemos como cretinismo, seguramente ya escucharon hablar, ¿correcto? Perfecto. Esto también ocurre en las criaturas con hipotiroides, ¿correcto? No solamente en las embarazadas. Por eso es muy importante también el dosaje de las hormonas tiroides en las embarazadas.
los valores de TSH normal, los valores de T4 y T3 libres. Lo coloqué acá para que sepan. T3 y T4 total varía mucho, ¿correcto? Porque depende mucho de la TGB, ¿correcto? Si la TGB aumenta, también aumenta la hormona total. Entonces el dosaje es más, los valores son más variados, ¿correcto? Depende mucho de la TGB en sí. La TGB varía en condiciones de hiperestrogenismo, como ya vimos al comienzo. Perfecto, entonces varían estos valores normales, para que tengan en cuenta. Eso es con respecto a nuestra glándula tiroides. Vamos a ver un poquito nuestra glándula paratiroides. Entonces, tenemos mensajes. No. Opción. Como habíamos visto, el ser humano presenta 4 glándulas paratiroides ubicadas en la parte posterior de la glándula tiroides. También puede presentar menos, 2 o puede presentar 6. ¿Correcto? Pero lo más frecuente es que presente 4, en forma de poroto, forma de frijol, que pesa aproximadamente 0,3 gramos. ¿Correcto? Entre 0,05 a 0,3 gramos. El color normalmente amarillento, pardo amarillento, ubicado siempre detrás de la glándula tiroides. Por tanto, también la ubicación, porque una extirpación de la tiroides, hay que tener muy en cuenta la glándula paratiroides para no extirpar consigo, ¿correcto? Para tener en cuenta, o reubicar en todo caso, ¿correcto? La extirpación normalmente de la mitad de las glándulas paratiroides no conlleva a una patología de forma aguda al menos, ¿correcto? Por déficit de calcio. Sin embargo, el déficit el daño o la extirpación del 75% ya de las glándulas paratiroides sí ya va a llegar a una patología y de forma aguda por déficit de calcio, por déficit de la secreción de PTH, hormona paratiroidea, ¿correcto? Muy bien. En la glándula paratiroidea, si hacemos un corte histológico, vamos a diferenciar 2 tipos de células. Las células principales, que son más abundantes, ¿correcto? Todas estas células principales que le marqué, y las células oxífilas, ¿correcto? Las células principales son encargadas de secretar la PTH, la parotohormona, y las células oxífilas, en realidad no se sabe su función en la actualidad, no se sabe qué función específica presenta, pero ya se vio en estudios que un tumor de esta célula produce un aumento también de la PTH, ¿correcto? Causa entonces un hiperparatiroidismo, ¿correcto? Por aumento de secreción de la PTH, pero en condiciones patológicas. Condiciones normales, las células principales son las encargadas de secretar la PTH. Tengan en cuenta eso. La PTH o parotohormona, ¿cuál es la función? Aumentar los niveles de calcio séricos, aumentar los niveles de calcio en sangre, ¿correcto? Utiliza 2 vías. Uno, la estimulación, en realidad 3 vías. Uno, la estimulación directa de la PTH para la reabsorción ósea a través de los osteoclastos, ¿correcto? Estimula los osteoclastos y favorece la liberación de calcio a través del hueso, ¿correcto? Por medio de la resorción ósea. Ustedes saben que el principal depósito de calcio son los huesos. Otro es aumentando la reabsorción de calcio a nivel intestinal, ¿correcto? Y otro, estimulando
al sistema renal, ¿correcto? En el riñón encontramos la vitamina D de forma inactiva, ¿correcto? Cuando se libera la PTH, se activa la vitamina D a nivel renal, y la vitamina D activa lo que realiza es un aumento de reabsorción de calcio también a nivel intestinal y aumento de resorción ósea, ¿correcto? Todo esto para aumentar los niveles de calcio sérico, ¿correcto? Esa es la función de la PTH, la paratormona, aumentar los niveles de calcio sérico, ¿correcto? Activando la vitamina D a nivel renal, aumentando la reabsorción ósea, la reabsorción de calcio a nivel intestinal y aumentando la resorción ósea, favoreciendo a los osteoclastos, ¿correcto? Muy bien. Solamente para recordar la activación de la vitamina D. En nuestro cuerpo tenemos la 7-dihidrocolesterol. La 7-dihidrocolesterol tiene que ser activado, y es activado mediante los rayos ultravioletas, mediante los rayos del sol. Se activa el 7-dihidrocolesterol y se convierte en colecalciferol, ¿correcto? El colecalciferol ya en el hígado se convierte en 25-hidroxicolecalciferol o vitamina D inactiva y viaja así al riñón, y se queda en el riñón. La 25-hidroxicolecalciferol o vitamina D inactiva. Ahora, cuando existe un estímulo de la PTH a nivel renal, como vimos recién, ¿cuál es el estímulo para la liberación de la PTH? Que el calcio sérico disminuya. Cuando hay poco calcio en sangre, se libera la PTH. ¿Y la PTH qué hace a nivel renal? Activa esta vitamina D, ¿correcto? Convierte la vitamina D inactiva en la vitamina D activa. ¿Y la vitamina D activa qué produce? A nivel intestinal, aumenta la reabsorción de calcio. A nivel de los huesos, aumenta la resorción ósea, o sea, degradación de los huesos y liberación de calcio hacia la sangre. ¿Todo esto para qué? Para que el calcio en sangre aumente. Funciona la PTH, para tu hormona. ¿Correcto? Muy bien. ¿Se acuerdan cuando hablamos de folículo tiroideo? ¿Correcto? La unidad básica funcional de la glándula tiroides, formada por las células foliculares en la periferia y el coloideo en la parte central. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que había unas células estiraditas por fuera de este folículo tiroideo, así llamadas células parafoliculares? ¿Correcto? Estas células parafoliculares, ¿se acuerdan que iban a secretar la calcitonina? ¿Y cuál es la función de estas calcitoninas secretadas por las células parafoliculares? Guardar calcio en los huesos. Esa es la función de la calcitonina, ¿correcto? ¿Y cuál es el estímulo para la liberación de la calcitonina? Cuando el calcio en sangre esté aumentado, se libera la calcitonina por las células parafoliculares y comienza a guardar calcio en los huesos. Esa es la función de la calcitonina. Inhibe la liberación de calcio en los huesos y favorece a los osteoblastos para que se empiecen a guardar calcio dentro de los huesos. ¿Correcto? Esa es la función de la calcitonina secretada por las células parafoliculares. ¿Correcto? Es opuesta a la hormona paratiroidea que recién vimos. ¿Por qué? Porque la hormona paratiroidea, esto se libera cuando tenemos mucho calcio en sangre. Cuando tenemos poco calcio en sangre, se libera la paratohormona. ¿Y qué produce la paratohormona? Produce aumento nuevamente de calcio en sangre. ¿Cómo? Favoreciendo a los osteoclastos, favorece la resorción ósea, ¿correcto? Liberación de calcio a través del hueso, absorción de calcio a través del intestinal,
activación de la vitamina D, que va a producir lo mismo, resorción ósea y aumento de absorción de calcio. Todo para tratar de aumentar nuevamente los niveles de calcio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la calcitonina se libera cuando tenemos mucho calcio en sangre y la paratormona se libera cuando hay poco calcio en sangre. La calcitonina es secretada por las células parafoliculares y la paratormona es secretada por las glándulas paratiroides. ¿Correcto? Calcitonina, células parafoliculares de la tiroides y la hormona paratiroides, células principales de la glándula paratiroidea. ¿Correcto? Para no olvidarnos. Muy bien. Y hasta acá la clase de glándula tiroides y glándula paratiroides. No sé si hay alguna duda hasta acá. No sé si están de acuerdo en continuar nomás la clase. Entonces la clase de la tarde va a ser más corta, va a ser solamente de repaso nada más. O si quieren, damos la clase normal de la tarde. Depende de ustedes nomás ya. ¿Sí? Sim, vamos repassar. Vamos repassar sim. Só que falta ainda uma aula mais curta que essa. E se vocês querem a gente dar agora, você continua assim. Se ainda tem tão bem para continuar, ou dar uma à tarde com o repasso. Perguntei não mais. Então, ainda preparado, a gente continua ainda. Quem continua? Tá bom. Então, vamos continuar. Ahora vamos a hablar entonces de la glándula del páncreas endocrino. ¿Se acuerdan que nuestro páncreas era una glándula mixta, secreción y secreción exócrina? ¿Correcto? La secreción exócrina